Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos en un día muy importante, estamos cumpliendo 2 años de gobierno. Hace 2 años atrás, el presidente Gabriel Boric asumía el gobierno con la principal tarea de mejorar la vida de nuestros compatriotas, la vida de las personas, la vida de las familias, en su diversidad, tanto como núcleo familiar como también en sus realidades territoriales y regionales. Nuestro país es un país diverso y todas las familias merecen estar mejor. Y ese objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, de nuestros compatriotas, se está cumpliendo. En estos 2 años de gobierno hemos hecho un balance importante de aquello. Y Chile ha avanzado en las 3 seguridades que nos propusimos: la seguridad social, la seguridad pública y la seguridad económica. Asumimos un país con una inflación de más del 9%. Hoy día esa inflación está en un 4,5% y se proyecta alcanzar el 3% que señalaba el Banco Central. Un país que muchos decían que iba a entrar en una recesión económica, es un país que está recuperando su economía. En un país donde se decía que no iba a haber ningún tipo de interés de los inversionistas extranjeros en desarrollar sus capitales en nuestro país. Sin embargo, hemos tenido la más alta inversión extranjera de los últimos 20 años. Un país que estaba sumergido en la conflictividad social no solo logró encauzar institucionalmente sus diferencias, sino que es un país que está mucho más estable políticamente que hace algunos años atrás. Un país donde las familias trabajadoras tenían un sueldo mínimo de 350.000 pesos. En julio de este año alcanzará los 500.000 pesos, 2 años antes de lo que proyectábamos como gobierno. En un país donde muchos creían imposible que íbamos a reducir la jornada laboral a 40 horas, este año, el 2024, va a empezar la primera reducción de la meta de las 40 horas. Asumimos también el país con una violencia rural que parecía no tener solución en la Araucanía. Y sin embargo, producto de una estrategia inteligente de despliegue militar y de las policías, en la Araucanía esa violencia ha disminuido en más de un 42%. Asumimos el país con una frontera que estaba totalmente desprotegida en la zona norte y abandonada. Y lo que tenemos ahora es una frontera mucho más controlada que ha permitido disminuir el paso irregular de la población migrante en un 20%. Con homicidios al alza, hoy día también tenemos una agenda de seguridad cuya principal preocupación no solo ha sido aumentar las penas, sino que las capacidades del Estado para enfrentar el origen de esa violencia que termina con homicidios. Hemos incautado con un récord histórico las armas de circulación de nuestros barrios. Hemos tenido la principal destrucción de armas de los últimos años y vamos a seguir en esa tarea. Pero donde antes habían narcomausoleos, hoy día hay plazas con niños jugando. Y eso es una realidad concreta. Las opiniones pueden ser distintas, pero los hechos hablan por sí mismos. Asumimos también una educación muy deteriorada, tanto por las deficiencias estructurales del sistema como por los impactos que tuvo la pandemia en nuestro sistema escolar. Cuando asumimos el gobierno, cuando el presidente Gabriel Boric pisa la moneda, la demanda insatisfecha de matrícula escolar era de 45.000 estudiantes que no tenían un espacio en el sistema educativo. Y hoy día esa cifra va a cerrar en menos de 10.000, menos de 9.000. La última dato del CIMSE habla de un aumento en los puntajes CIMSE que ha superado los últimos 10 años, es decir, el más alto de los últimos 10 años. Y principalmente en aquellos lugares donde se decía que la educación estaba peor, que son escuelas de los servicios locales de educación. Son escuelas públicas. La infraestructura deteriorada porque durante la pandemia, y es entendible, no hubo mantención, no hubo una inversión en infraestructura. Y hemos
no solamente puestos los recursos, sino que están en ejecución, mejorando evidentemente y visiblemente todas aquellas escuelas que han sido intervenidas con recursos públicos para su mantención o remodelación. Estamos avanzando, y no solamente en el área social, en el área económica, en el área de seguridad, sino que también en temas estructurales. Nos comprometimos a no mejorar solamente la calidad de vida de las personas, sino que tener un global, una mirada país que nos dé esperanza. El índice de Gini es de los más bajos desde el año 90. Es decir, que si bien seguimos siendo un país desigual, la desigualdad ha disminuido. También la pobreza disminuyó de manera considerable según los datos de la última encuesta CACEN. Y nuestra economía avanza en tener una diversificación de la matriz productiva producto de la estrategia, del hidrógeno verde, de la inversión en energías renovables que hemos tenido. Podemos decir hoy día que incluso en aquellas regiones donde el transporte público prácticamente no existía, hoy día tenemos buses eléctricos funcionando. Y tenemos en la ciudad de Santiago la mayor cantidad de buses eléctricos después de las ciudades de China. La Estrategia Nacional del Litio también nos ha permitido avanzar en una diversificación de la matriz productiva. Esto lo queremos señalar porque muchos han dicho que el país no ha avanzado, que el país está peor o que hemos abandonado, la crítica desde el otro lado, nuestros principios, nuestro compromiso con transformaciones profundas. Y todo lo que le hemos señalado durante el fin de semana, lo que ha dicho el presidente durante la mañana en su entrevista en una radio, ha sido demostrar con ejemplos concretos que si bien nos queda mucho trabajo por delante en estos 2 años que vienen, tenemos razones suficientes para señalar que hemos mejorado en muchos aspectos como país respecto a cómo recibimos a Chile el primer año de gobierno. Y que podemos creer que somos capaces de avanzar, así como lo fuimos con las 40 horas, el salario mínimo, el royalty minero, el copago cero, que incluso un exministro de Salud decía que era imposible o que era ilegal, y que hoy día le permite a millones de familias tener una atención en el sistema público de salud 100% gratuita, ahorrándose en promedio 100.000 pesos mensuales. Eso es hablar con responsabilidad y no solo en base a la opinología. Y por eso ustedes ven aquí que este tercer año de gobierno lo asumimos con este lema, Chile avanza contigo, poniendo en el centro a las personas y hechos concretos de mejora en su calidad de vida, no solamente en Santiago, sino que también en regiones, como un tren que avanza hacia adelante, que hay que cuidarlo porque recoge lo mejor de nuestra historia, pero con perspectiva del presente y futuro que queremos construir. Un país que hay que cuidarlo, que hay que modernizarlo permanentemente, que hay que conectarlo entre sí, como los trenes conectan a distintos lugares de nuestra patria, que invita a que todos estén arriba de ese tren porque todos cabemos en nuestro país y todos nos merecemos un mejor pasar, y porque queremos poner en el centro a las personas. Nuestro lema es un llamado permanente a todos. Chile avanza contigo tiene que ver con eso, ¿no? Que para lograr acuerdos que parecen imposibles, por las legítimas diferencias políticas o ideológicas que podamos tener, porque somos un país diverso, al poner en el centro a las personas, logramos avanzar. Y si lo ponemos en el centro de las personas, como lo hicimos con la ley de 40 horas o el royalty minero, podremos sacar aquellos pendientes que nuestra ciudadanía demanda, como la reforma de pensiones o un pacto fiscal para distribuir de mejor manera la riqueza y permitirle a nuestro país financiar todos aquellos aspectos que todavía quedan pendientes. Quiero terminar diciendo 2 cosas. Uno, que esto no es solamente símbolos y lemas, como decía, son hechos concretos, y por eso este 11 de marzo el presidente Gabriel Boric ha mandatado a sus ministros y ministras a estar presentes en todas las regiones de nuestro país.
inaugurando oficinas de la PDI, comisarías, hospitales, caminos, contando, comunicando y dando cuenta del resultado del trabajo y de la gestión que como equipo hemos podido tener, y también abriendo camino para que de conjunto sigamos avanzando en aquellas cosas que los próximos 2 años podemos sacar adelante en conjunto. Y en segundo lugar, señalar la situación que todavía vive la región de Valparaíso, porque a pesar de que a veces la tensión, y era algo esperable, como pasa siempre en la emergencia, porque la contingencia nos lleva a hablar de otras cosas, tiende a descomprimirse la tensión sobre la zona siniestrada, pero le queremos recordar al país y a los habitantes de la región de Valparaíso que seguimos en terreno acompañándolos y que seguimos avanzando en la emergencia y en la preparación anticipada del proceso de reconstrucción. No solo ahora yo me voy a dirigir a la región de Valparaíso, sino porque el propio subsecretario Monsalve señaló avances en las medidas de ayudas tempranas. La ampliación de los bonos de acogida, el que esta semana empiezan las demoliciones de los sitios para poder no solo instalar las viviendas de emergencia en aquellos lugares donde el terreno no estaba habilitado para eso, sino que también para preparar los terrenos a la reconstrucción definitiva. Hemos ampliado incluso el bono de acogida para aquellas personas que están recibiendo la vivienda de emergencia por 3 meses y que habían decidido no recibirla porque iban a perder el bono de acogida. Hoy día pueden tener la garantía y la seguridad de que ese bono de acogida lo van a poder tener durante 3 meses independiente de haber recibido la vivienda de emergencia, porque estamos preparando además barrios transitorios y porque el Ministerio de Hacienda está por presentar también el plan de financiamiento a todo el proceso de reconstrucción, que va a implicar un desafío país, y particularmente también del Congreso Nacional. Esperamos que sea un año de mayor unidad, porque con unidad y trabajo conjunto se avanza, así lo ha demostrado nuestra experiencia reciente. Esperamos que sea un año donde todos y todas abandonen la guerra de trincheras y se pongan a disposición de trabajar por el bien del país. Esperamos que sea un año para concretar, para avanzar, y para mejorar significativamente o seguir mejorando significativamente la calidad de vida y la seguridad de nuestros compatriotas. Preguntas. Ministra, muy buenos días. Más allá de este balance bastante positivo que ha hecho de estos 2 años de gestión, ¿hay alguna autocrítica o algo que mejorar en la gestión o en la forma de comunicar lo que se está haciendo, considerando que, pese a todo lo que usted mencionaba, la percepción de la ciudadanía en las encuestas sigue siendo bastante baja del gobierno y también del propio presidente Gabriel Boric? Y en segundo término, ¿cómo van a enfrentar estos 2 años que vienen por delante, considerando la fragmentación que hay en el Congreso? ¿Cómo se van a alcanzar los acuerdos para sacar adelante, como usted mencionaba, el pacto fiscal o incluso la reforma previsional? Bueno, nosotros hemos hecho en varias oportunidades las autocríticas correspondientes, ¿no? Tanto por nuestro pasado a nivel parlamentario como oposición, como también respecto a nuestro tránsito siendo ejecutivo. Lo ha hecho el presidente durante la mañana. El primer periodo pusimos mucha atención en el proceso del plebiscito y la ciudadanía señaló que a lo mejor las prioridades no estaban ahí o que la forma de resolver la cuestión constitucional no era la mejor, y lo señaló 2 veces, en el primer plebiscito y también en el segundo plebiscito. Y ese aprendizaje con autocrítica nos ha permitido reforzar lo que estamos diciendo ahora, que Chile no va a avanzar en la guerra de trincheras, que con las trincheras no se avanza con diálogo y acuerdo con el sentido y su objetivo puesto en las personas. Hemos tenido también aprendizajes respecto a la gestión de muchos momentos que han sido críticos, cómo poder haber adelantado mucho más este plan de seguridad que se ha desplegado en todas las regiones, como la política o la estrategia contra el crimen organizado. Porque si bien desde un principio tuvimos una agenda de seguridad, requería un refuerzo considerable, porque el Estado no estaba preparado para enfrentar el tipo de criminalidad que estamos viviendo.
Entonces, a partir de ese aprendizaje hemos tenido que no solo meter muchos recursos del presupuesto nacional en la agenda de seguridad, sino que elaborar nuevas estrategias, presentar nuevas iniciativas que permitan hacer que la agenda de seguridad no sea una agenda política contingente o electoral, sino que sea una política de Estado. Es decir, toda la autocrítica que ustedes conocen y la que hemos expuesto ha sido la base de lo que estamos señalando ahora. Ha sido parte del aprendizaje que como país hemos tenido y también como gobierno. Porque el país también es distinto y el gobierno, y ser gobierno, significa también adaptarse, escuchar las percepciones, la opinión de la gente y poder, sin abandonar el horizonte y el camino a andar, adaptarse también a lo que la ciudadanía demanda y reclama. Y eso es lo que hemos estado haciendo y por eso creemos que con esa experiencia de todos y todas podemos seguir avanzando más y mejor. Y sobre el pacto fiscal y la reforma de pensiones, también lo hemos señalado. Vuelvo a dar el ejemplo. Ejemplo reciente. Nos dijeron que era imposible las 40 horas y lo hicimos posible, con acuerdos, cediendo todos. Lo mismo con el salario mínimo, lo mismo con el royalty minero y tantos otros ejemplos, ¿no? Pero esos son los que están más a la mano. O el copago cero, que no requirió acuerdo, pero que también se señaló que era imposible porque dependió solo de nosotros, ¿no? El copago cero, un tema solamente de gestión y no de leyes. Y sin embargo ahí está, funcionando. Entonces hemos hecho, no solo como gobierno, como país, hemos hecho posible cosas que parecían imposibles. Y creemos que con la reforma de pensiones y el pacto fiscal podemos hacer lo mismo como país. Porque todos sabemos que en esto también requerimos a gran parte de la oposición. Sabemos que algunos no van a querer. No esperamos nada, por ejemplo, de la ultraderecha expresada en el Partido Republicano, aunque desearíamos que nos sorprendieran. Pero han rechazado todas las medidas que hemos propuesto. Sabemos que hay algunos que llamaron a atrofiar el gobierno, a hacer chillar el gobierno o a negarle la sal y el agua. Pero hay otros en la oposición que tienen una vocación democrática mayor y que ponen y son capaces de poner en el centro al país y no solamente objetivos políticos mezquinos y de corto plazo, ¿no? Y en eso depositamos también nuestra esperanza en la capacidad de diferenciación y en sus responsabilidades políticas y democráticas para con el país. Ministra, muy buenos días. Quisiera llevarla a otro tema, preguntarle particularmente qué responden como Ejecutivo a las declaraciones, o más bien a las acusaciones del embajador de Israel en Chile, tildando al gobierno de tener una política anti-israelí a propósito, ¿cierto?, de la expulsión de las empresas de este país de la FIDAE. Y en esa misma línea, y todavía más complejo, él dice que ha intentado comunicarse en varias oportunidades y por distintos medios con el canciller Van Claveren. Asimismo, dice que ofreció un contacto particular entre el propio presidente Gabriel Boric y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y no ha obtenido respuesta hasta el momento. Quisiera preguntarle, ministra, ¿es así esa información? ¿Se puede corroborar? Y de ser así, ¿por qué el gobierno no querría comunicarse con Israel? Miren, primero, si las posiciones del Ejecutivo fueran antisemitas, no tendríamos una relación diplomática como lo hemos sostenido históricamente, además, en nuestro país con Israel. El problema no es el pueblo de Israel, el problema no es ni su creencia, ni su religión, ni nada por el estilo. El problema es que tenemos un conflicto donde un Estado en particular ha incumplido los estándares internacionales o del derecho internacional y lo ha incumplido de manera sistemática. Y el resultado de eso es que hay 30.000 civiles que han sido masacrados producto de los ataques de ese Estado contra población palestina. De esos la gran mayoría son mujeres y niños. ¿Cómo nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a esa realidad? Desde el año 90 nuestro país tiene una sola línea en estas cosas. Defender los tratados internacionales.
defender el derecho humanitario, defender los derechos humanos independientes del color político del gobierno que los conduzca. Y en eso vamos a ser siempre defensores e implacables con nuestra política internacional, que además la define el presidente de la República, pero que él ha respetado, porque ha sido un legado histórico que se ha traspasado de gobierno tras gobierno, aunque hemos tenido gobiernos de distinto signo político. Entonces, en esto vamos a insistir. Primero, no confundamos las cosas. No caigamos en el juego del supuesto antisemitismo. Seamos capaces de diferenciar. Todos respetamos a la población y respetamos evidentemente la legitimidad de un gobierno que ha sido electo, pero no por eso vamos a respetar o vamos a aceptar y tolerar que un Estado masacre a otro pueblo. Y no lo hicimos tampoco con la guerra de Rusia en Ucrania. Fruto de eso, el expresidente Sebastián Piñera tomó la misma decisión de no invitar a empresas asociadas a la industria armamentista de Rusia porque consideraba que había que dar una señal. Hicimos lo mismo considerando el nivel de gravedad que tiene este caso en particular, porque no estamos hablando de efectivos militares o de organizaciones terroristas. Estamos hablando de población civil. Y estamos hablando de niños. Y estamos hablando de mujeres. Y sobre el embajador, nosotros no vamos a entrar en polémicas con el embajador, ¿ah? Pero ustedes saben que la diplomacia se resuelve por las vías diplomáticas y la información que nos ha dado hasta la fecha de Cancillería es que respecto a las contrapartes con las que se relacionan las y los embajadores en la Cancillería no ha habido ninguna solicitud formal de reunión. Hola, ministra. Ministra, en la misma línea, ¿están de acuerdo con la continuidad del embajador de Israel en Chile, considerando que desde el propio oficialismo han pedido su expulsión reiteradas veces y también el presidente ha tenido diferencias evidentes con el embajador en reiteradas ocasiones? No tenemos ninguna solicitud del oficialismo formal de expulsión. No sé dónde está esa solicitud. Hemos conocido distintas opiniones. Pero insisto, aquí nosotros esperamos que estas cosas se traten no de declaraciones por la prensa, los medios de comunicación o campañas que jueguen con la política interna del país, sino que por las vías diplomáticas. Esperamos que las posibles diferencias se resuelvan como corresponde a cualquier cargo en el área diplomática, ¿no? Por las vías diplomáticas. Muchas gracias.